Muy buenos días, amable teleaudiencia de Emigrados Televisión, que se emite desde Bilbao, Euskal Herria. Con la realización de diversa comunicación, le damos la bienvenida a Panorama. Yo soy Eliezer Jiménez Julio, saludándoles desde Ginebra, Suiza. Agradecemos a Maya el apoyo técnico en los estudios centrales en Bilbao. Nuestro programa de hoy, Colombia, 100 días de cambios, miradas desde la Colombia profunda. Para analizar este importante tema, hemos invitado a Roxana Mejía Caicedo. Ella es consejera mayor de ANCOC, Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca. Igualmente nos acompaña Olga Luz Betancourt León, representante legal de la Asociación Nacional de Desplazados Colombianos, Andescol. Estamos intentando a ver si hay otras compañeras que puedan también participar en nuestro programa del día de hoy. Entendemos cuando se trata de la Colombia profunda, problemas de conectividad en Colombia. Y sin más rodeos, comenzamos. Roxana Mejía Caicedo, muy buenas tardes aquí en Europa, buenos días en Colombia, bienvenida a Panorama. Cuéntenos, Roxana, ¿qué es ANCOC? Muy buenos días. ACON es la Asociación de Consejos Comunitarios en el norte del Cauca, organización que asocia a 43 consejos comunitarios en 10 municipios de la región norte, que está ubicada en el suroccidente colombiano. Los consejos comunitarios son la forma de organización que tiene la comunidad negra a partir del artículo transitorio 55 de la Constitución colombiana y la Ley 70 que reconoce a la comunidad negra como pueblo étnico. Gracias, Rosana. Un placer tenerte con nosotros desde ese territorio olvidado de la Colombia profunda en Colombia. Olga Luz Betancourt León, representante legal de la Asociación Nacional de Desplazados Colombianos, Andescol. Bienvenida, Olga. ¿Y qué es Andescol? Muchas gracias, Eliezer y compañeros de Emigrados Sin Frontera en Bilbao por la invitación. Andescol es la Asociación Nacional de Desplazados Colombianos. Andescol, que es una organización de víctimas, especialmente de desplazamiento forzado, que nacimos a raíz del problema de la fuerte violencia en Colombia desde el año 2001 y hemos reivindicado el derecho de las víctimas en Colombia, especialmente el tema de acceso a la tierra y al derecho y al goce efectivo de los derechos de las víctimas de desplazamiento forzado y las demás víctimas que ha dejado el conflicto armado a lo largo y ancho del país. Gracias, Olga. Y comencemos. Roxana Mejía, cuéntanos cuál es la mirada que tienen ustedes desde la Colombia profunda, desde las negritudes, en estos primeros 100 días de gobierno del Pacto Histórico en cabeza de Gustavo Petro e igualmente de Francia Márquez, la vicepresidenta. Bueno, pues desde que los compañeros decidieron asumir esta candidatura, especialmente Francia Márquez, sabíamos que era un reto, sobre todo con un gobierno saliente que dejó económicamente en muy malas condiciones la estructura del gobierno nacional, pero también sabíamos de lo que son capaces nuestros compañeros y pues en estos 100 días pues ha sido primero el poder organizar cómo van a hacer ese ejercicio de gobierno y pues por supuesto ahí hemos estado las comunidades, los consejos comunitarios queriendo respaldar siempre a nuestra vicepresidenta que sale del seno de nuestra organización también. Recordemos que Francia Márquez es de La Toma en Suárez y ahí hay un consejo comunitario que efectivamente lleva el mismo nombre, La Toma. Francia ayudó a construir gran parte de este proceso y conoce al pie de la letra nuestro plan de buen vivir, lo que hace también que la compañera desde el liderazgo social, que fue donde empezó este camino político, pues conozca algunas situaciones del pueblo negro, no solamente en el norte del Cauca, sino a nivel nacional, y pues esto le da la autonomía y la autoridad para poder hablar con propiedad de estos temas y poder plantear soluciones. Como comunidad negra estamos satisfechos por el papel que hoy viene desempeñando nuestra vicepresidenta y el
que viene jugando también nuestro presidente, Gustavo Petro, puesto que están asumiendo el reto de darle un cambio profundo a esta Colombia y sobre todo a los sectores más excluidos de esta sociedad, y a partir de algunos proyectos de ley, algunos que ya fueron radicados y que han tenido éxito, pues vemos con muy buenos ojos el desempeño de nuestros compañeros, toda vez de que su gestión la están haciendo como debe ser la democracia, de abajo hacia arriba, de los territorios hacia el gobierno nacional. Ya volvemos con Roxana Mejía Caicedo. Escuchemos qué concepto le merece hasta el momento los 100 primeros días del gobierno del Pacto Histórico a Olga Luz Betancur León, que es la representante legal de la Asociación Nacional de Desplazados Colombianos, Andescol. Olga, cuéntanos, ¿qué piensa usted de esos 100 primeros días? No, pues para nosotros desde Andescol y desde las víctimas del conflicto armado en Colombia, sabemos de los retos. Me uno a la voz de Roxana, del tema del presidente Gustavo Petro y Francia como vicepresidenta. Colombia como potencia de la vida. Yo creo que ese es un gran reto porque pone por encima de cosas la dignidad humana. Petro son dos grandes líderes, especialmente Gustavo Petro, que se pone al frente como un gran líder latinoamericano, pero también un gran líder a nivel mundial. Importantísimo todo el tema que ha puesto sobre la agenda mundial con el tema de crisis climática, pero también toda la política antidroga y la construcción de paz en el país. Para nosotros que hemos sufrido directamente el tema del conflicto armado, creemos que la construcción de paz es muy importante en el entendido que podamos volver a nuestros territorios, que se nos dignifique la vida como campesinos y que podamos volver a ser productivos. Estos 100 días de gobierno nos pone en un momento muy especial frente a los ojos del mundo, pero también en reconocernos como víctimas que somos parte de este gobierno y que tenemos que estar ahí pendientes para poder acompañar a Gustavo Petro en la implementación de los programas y los proyectos en los territorios, vigilantes con el tema de que no haya corrupción y que pueda llegar a la población más necesitada y pobre del país. No es nada fácil, digamos, todo este tema del país que nos dejaron, pero sin embargo, yo me quedo sorprendida cuando miro más de 50 propuestas ya en construcción y en desarrollo en 100 días. Y el otro tema que me llama muchísimo la atención es el tema de la participación ciudadana en los diálogos regionales. Van 34 diálogos y donde han participado o donde hemos participado más de 200,000 personas en la construcción del Plan Nacional de Desarrollo, y yo creo que es la primera vez que Colombia participa a la ciudadanía de esta manera en la construcción de país. De nuevo con Roxana Mejía Caicedo. Roxana, desde sus territorios, ¿qué le piden ustedes al gobierno del Pacto Histórico de aquí en adelante cuando él ha comenzado a cumplir el gobierno, digamos, todo ese equipo, que no es fácil en 100 días comenzar a solucionar los problemas de 200 años? ¿Qué piden ustedes desde las negritudes, desde esos territorios olvidados de la Colombia profunda al nuevo gobierno, Roxana? Bueno, nosotros sabemos de que la tarea no va a ser fácil, que este gobierno en 4 años no va a poder saldar la deuda que históricamente tienen los demás gobiernos, pero le pedimos a Gustavo Petro seguir honrando la palabra, seguir proyectando a partir de los insumos que tienen las comunidades negras, especialmente el Plan de Buen Vivir en el norte del Cauca, para poder trabajar propuestas en
en torno pues al desarrollo de nuestras comunidades. Lo que se ha venido hablando sobre todo es la reglamentación integral de la Ley 70, la seguridad jurídica de los territorios donde está la gente negra, sus consejos comunitarios, pero sobre todo el poder establecer mecanismos que le permitan a la gente negra proyectarse desde los temas educativos, una educación con pertinencia étnica y vocacional, pero sobre todo seguir siendo ese motor étnico y cultural. Pedimos especial protección para esa riqueza étnica y cultural del pueblo negro, pero sobre todo generar estrategias de desarrollo sostenible que generen poder negro para la gente negra, no en el sentido únicamente de captación de recursos, sino como sujetos políticos en este país, y sobre todo cumplir con la Constitución, un gobierno que sea equilibrado para todas las comunidades, reconocer que aquí estamos y que somos sujetos de derecho, y que sobre todo poder gozar y deleitarnos de esos derechos que constitucionalmente están consagrados en la legislación colombiana. Roxana, recuérdele a la teleaudiencia de Panorama de Migrados Televisión acá en Europa, usted está hablando desde qué parte del territorio colombiano, para que la gente tenga una idea de esa Colombia profunda. Les estoy hablando desde el norte del Cauca, 10 municipios que empiezan en Suárez, Buenos Aires, Santander de Quilichao, Caloto, Corinto, Miranda, Padilla, Puerto Tejada, Villarrica y Guachené, con un 98.8% población negra que se autorreconoce como parte de los consejos comunitarios y de la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca, y que hoy pues somos referente a nivel nacional. Uno, por el tema de las tensiones territoriales, por presencia de las comunidades indígenas dentro del territorio ancestral de la gente negra, pero también como motor de los diálogos que permitan solucionar las diferencias territoriales entre las comunidades y pueblos étnicos. Gracias, Rosana. Ya volvemos con usted. Olga, ¿usted qué le pide, digamos, a nombre de esa cantidad inmensa, millones de desplazados y desplazadas en Colombia al nuevo gobierno, entendiendo de que de aquí para adelante, pues, a trabajar y a solucionar lo que más se pueda en estos 4 años que quedan de gobierno? Ustedes, los desplazados, las desplazadas, ¿qué le piden al nuevo gobierno? Bueno, nosotros hemos venido trabajando en pedirle al nuevo gobierno que los colombianos podamos seguir construyendo nuestro proyecto de vida en nuestros territorios, que se materialice el tema de la paz total, pero también la paz territorial, porque pasa por construir esa paz con la población que está sentada en cada uno de los territorios, principalmente donde hoy se desarrolla el conflicto armado, y que la población pueda participar de todas estas mesas de negociación para la solución del conflicto político, social y armado, para que cese la horrible noche y que volvamos a sentirnos libres en nuestros territorios, que se sanen todas las heridas que ha dejado la guerra, y que también los compañeros y compañeros y ciudadanos colombianos que han tenido que ir al exilio puedan retornar. Que se materialicen todos los derechos de las víctimas establecidos en el marco de, digamos, de las leyes, principalmente en la ley 387 del 97, la sentencia T025 y sus autos de seguimiento, la ley de víctimas, y que se materialice el acuerdo de paz en el punto 5, que es todo, digamos, es el tema de víctimas. Las personas en el exterior, en nuestro caso acá en Europa, nos hablan siempre, y lo sé como periodista, de que en Colombia existen miles, millones de personas, mujeres, hombres, niños, ancianos, campesinos desplazados. Háblanos de cifras, por favor, para que las personas que nos escuchan, nos ven, tengan una idea real de esa tragedia que vive Colombia todavía.
Digamos que como el conflicto armado se ha generalizado hasta estos últimos días, tenemos un registro de víctimas que lo tiene la Unidad Nacional de Víctimas, alrededor de 9 millones de colombianos afectados por la guerra y de víctimas de desplazamiento forzado, la gente que tiene que huir de su territorio para salvaguardar sus vidas. Estamos hablando aproximadamente de 6 millones de personas. Lo que no tengo es la cifra del exilio, pero son muchísimos los colombianos que a causa del conflicto han tenido que salir exiliados del país y que con ellos también tenemos que dignificar, porque aquí en Colombia si de alguna manera se atiende a las víctimas internas, al desplazado, al exiliado, casi que ni se le cuenta. Otro tema que queremos saldar en este gobierno es el tema de la reparación integral, que tiene que ir mucho más allá del tema de la remuneración económica y que tiene que ver con el tema de la dignidad humana. También creemos que es importante el acceso a la producción urbana o rural, porque la población víctima queda por fuera de cualquier producción, y muchos de los casos fueron los hombres los que murieron en los territorios y las que sobrevivimos fuimos las mujeres con los hijos. Entonces la mujer ha tenido que llevar una doble carga para sacar adelante la familia y poder hacer su ejercicio de participación política. Olga, tú hablabas de que no tenías la cifra de los exiliados, te la digo. Somos una nación en el exilio. Más de 1.500.000 en primera generación, 2 millones con la segunda generación y hay ya exiliados de la tercera generación. Estamos hablando de los nietos de las personas que llegaron, que llegamos hace ya más de 30 años al exilio. Roxana, no solamente ustedes en esa zona de la Colombia profunda olvidada y sobre todo en el tema de negritudes, están sufriendo el olvido, pero hay otra cosa que también es fuerte, que es dolorosa. La indiferencia, el racismo, igualmente la violencia contra las mujeres, la violencia machista incluso también les afecta. Aparte de toda esa tragedia que ustedes están viviendo, cuéntenos cómo es esa parte, porque es interesante, necesario e importante también visibilizar cómo ustedes vienen sufriendo esa parte del racismo y de la discriminación. Bueno, Colombia siempre ha sido un país racista, solamente que ha estado siempre disimulado. Siempre se le ha negado a las comunidades negras y a los pueblos étnicos el acceso a algunos derechos fundamentales como es el de la educación, el derecho a la salud y derecho, por ejemplo, a las necesidades básicas. Pero ahorita, con la llegada de nuestra vicepresidenta al palacio, a la Casa Blanca, por decir así, pues esto ha resarcido, se ha notado un poco más, donde pues por redes sociales inclusive se escucha cómo se hacen memes con nuestra vicepresidenta, pero también en los territorios podemos darnos cuenta de cómo ese racismo ha generado inequidad e invisibilidad. El norte del Cauca, por ejemplo, siempre que se habla de población étnica, siempre el gobierno ha hecho referencia únicamente a la población indígena, pero no ha hecho énfasis en que hay una población negra que también está ahí como sujeto de derecho, y esto ha tocado salir inclusive para poderlo visibilizar a las vías. Los territorios donde está asentada la comunidad negra, no solo en el norte del Cauca,
sino en la región pacífica. Buenaventura, Chocó, en Tumaco, son los terrenos más inhóspitos y más olvidados, y que las políticas de gobierno, pues porque siempre son considerados zonas rojas, las políticas para intervenir a estos territorios siempre los han diseñado desde los escritorios, porque los funcionarios de primer nivel no pueden llegar a esas comunidades, pero las comunidades sí podemos estar ahí. Es los territorios donde se escogen para trazar zonas blancas y diseñar proyectos productivos que contaminan el aire y deterioran la salud y las áreas productivas de la comunidad negra. Y ni qué decir de las violencias basadas en género, que pues todos los días vemos feminicidios en este país, todos los días vemos a niñas violadas, a comunidad, a mujeres negras vulneradas, porque casi siempre los empleos más bajos son los que están a disposición nuestros, y siempre se nos ha negado el acceso inclusive a la educación superior, y cuando uno de los negros logra escalar a estos escaños, pues son motivos de burla y de protesta. Y qué decir de las fuerzas militares en Colombia, que siempre han segregado a la comunidad negra, siempre les han dejado los rangos más bajos, y cada que un negro se esfuerza por escalar a un escaño de estos, muchas veces inclusive es sacado o invisibilizado de estas fuerzas. Como organización hemos denunciado muchas veces el maltrato y el hostigamiento, por ejemplo, que han sufrido nuestros jóvenes en las escuelas de formación de la fuerza pública. Roxana, entendemos que tienes que retirarte porque estás en un evento público importante de la participación de los diálogos en las regiones. Antes de retirarte, Roxana, nos gustaría que nos dejaras un mensaje, les dejaras un mensaje a la teleaudiencia e igualmente a tu comunidad y a toda la comunidad, a las mujeres de esa Colombia olvidada, a los raizales. Roxana, por favor. Bueno, como población negra y en cabeza de nuestra vicepresidenta, el llamado que le estamos haciendo a nuestras comunidades, al país, es a volver a la raíz. Y volver a la raíz es buscar ese acervo cultural, esas prácticas y esos usos que tuvieron nuestros mayores y mayoras, pero sobre todo volver a la práctica de los valores que nos hacen diferentes, pero que también nos vuelven inclusivos. En Colombia, el deterioro de los valores es lo que ha hecho que la crisis humanitaria se haya agudizado en nuestros territorios, y hoy hacemos el llamado a volver a esa raíz, a que la familia se vuelva a constituir en esa primera célula de la sociedad, pero también en ese primer laboratorio de valores que le brindan niños y jóvenes llenos de virtudes y de conocimientos a una sociedad que se empiezan a poner en práctica en los diferentes espacios donde ellos empiezan a desenvolverse desde muy temprana edad, y eso será lo que nutra de pensamiento y accionar a la sociedad colombiana diferente, y ahí empezará el nuevo cambio, volver a la raíz. Gracias, Roxana Mejía Caicedo, de la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca, de ACONG. Agradecerte, Roxana, entendemos que tienes que retirarte. Agradecemos altamente ese tiempo que nos has dado para explicarnos, darnos tu visión de los primeros 100 días del gobierno del Pacto Histórico en cabeza de Gustavo Petro y Francia Márquez en Colombia, cuando estamos en este programa especial, Colombia 100 días de cambios, miradas desde la Colombia profunda. Muchas gracias, Roxana. A ustedes por abrir sus micrófonos siempre para escuchar a la comunidad negra, y recuerden que ACON siempre está para construir paz territorial y paz a nivel general que pueda irradiar a todo el mundo. Muchas gracias. Así será, paz para todo el mundo. Pero ahora nos acompaña María Doris Rivera Ríos. Ella es la secretaria general de la Asociación Nacional de Zonas de Reservas Campesinas, ANZOR. E igualmente tiene otras responsabilidades. María Doris Rivera Ríos, muy buenas tardes aquí en Europa, buenos días en Colombia. Es un gusto poderte saludar y cuéntanos, ¿cómo estás por allá? Buenos días, Eliezer. Buenos días a los compañeros y compañeras de Migrados Sin Fronteras y a la amable audiencia. Bueno, pues por aquí hemos tenido una olada
muy afectada pues por el tema de la radicación forzada y pues hemos tenido una problemática de orden público bastante alterada. Pero bueno, ahí vamos con todas las adversidades. Comprendemos. Doris, cuéntanos, aparte de tu actividad en Ansor, tenemos entendido que tú haces parte también de otras asociaciones. ¿Y desde dónde nos estás hablando? De esa Colombia profunda. Bueno, yo soy la delegada del Nodo Oriente a la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina Ansor, a la Junta Directiva como secretaria general. Mi organización de base, Astro Macarena, del municipio de Vistahermosa y San Juan de Arama, en el departamento del Meta. Y también defensora de derechos humanos de la Fundación por la Defensa de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario del Oriente y Centro de Colombia, DOC, que tiene injerencia en 9 departamentos del Oriente colombiano, Oriente y Centro de Colombia. Y pues también a la Asociación de Mujeres por la Paz y los Derechos de las Mujeres Colombianas, ASODEMUD, que también tiene injerencia en varios departamentos del país. Doris Rivera Ríos, allá en San Juan de Arama, en esa Colombia profunda, Colombia olvidada, ¿cuál es el balance que ustedes hacen desde su región, desde el oriente colombiano, esa región olvidada, también marginada, violentada, de estos primeros 100 días del gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez? Bueno, pues lo hemos visto de manera positiva, puesto que nosotros, las y los campesinos y las comunidades abandonadas, como le estás diciendo tú, Eliezer, no habíamos tenido esa oportunidad de participar en los eventos a nivel nacional, departamental, regional, ¿sí? No habíamos tenido la oportunidad de participar en el Plan Nacional de Desarrollo como se quiere, ¿cierto? Más, sin embargo, a pesar de que son 100 días nomás que lleva el gobierno, lo vemos de una manera positiva, pero que todavía falta muchísimo para poder que todo sea como nosotros lo queremos y como lo veníamos pensando desde la campaña, ¿no? Que es, digamos, hacer gobierno junto con nuestro presidente y nuestra vicepresidenta. Entonces, creemos que ha faltado un poco el tema de los diálogos regionales y esto porque por eso se dice regionales, que sean en región, pero lo vemos de manera positiva porque obviamente son 100 días nomás y en 100 días él no va a poder arreglar el país ni en 4 años, porque un país que ha venido siendo mandatado más de 200 años por una corrupción tan tenaz, pues obviamente no va a haber, él no va a poder en 100 días arreglar el país, pero tenemos la esperanza de que sí lo vamos a poder arreglar entre todos. O sea, lo vemos de la forma más positiva. Doris, ustedes allí en esa zona del oriente colombiano, ¿qué le piden ustedes al gobierno en el entendido de que faltan 4 años y también en la comprensión de que en 4 años no se van a solucionar todos los problemas, pero hay unas prioridades, unas gestiones que se pueden desarrollar en lo importante y lo necesario y en la urgencia? ¿Cuáles serían esas que tú le pides al gobierno colombiano desde esa zona del oriente colombiano? Nosotros le pedimos al gobierno nacional que que sea concertada las proposiciones que él quiere con el campesinado colombiano y sobre todo el oriente colombiano, que sea concertado primero, digamos, él lo viene haciendo con las organizaciones sociales a nivel nacional y con el campesinado en general y la institucionalidad, obviamente, pero eso se debe dar en el territorio como tal, ¿sí? En el territorio, no en las capitales ni en los departamentos ni a nivel nacional, porque se quedaría muchísima gente sin participar. Y la idea que tiene la gente es, como nunca habían tenido una participación así con un gobierno como el que tenemos hoy en día, pues la gente sigue pidiendo es que los diálogos, llámense como se llamen, sean regionales para el tema del Plan de Desarrollo Nacional, pero también las diferentes actividades que se piensan hacer a nivel nacional, que no se hagan allá en Bogotá como siempre ha venido haciendo, sino que se haga en los territorios con las comunidades más olvidadas de este país, ¿sí? Más abandonadas por el tema estatal y la institucionalidad. Ya es hora de que la institucionalidad se reporte y dé
o sea, haga ese trabajo que le corresponde en los territorios, no allá detrás de los escritorios, sino hacia los territorios. Doris Rivera Ríos, allá en la zona del oriente colombiano, en esa zona profunda, violentada, ¿cómo es el tema de lo que está aconteciendo con los cultivadores de hoja de coca, los pequeños productores? ¿Qué está sucediendo con ese tema del narcotráfico? ¿Y cuál es la solución desde su punto de vista de ustedes que están en esa región para buscar una solución definitiva a ese gran problema que no solamente concierne al gobierno nacional, sino que traspola la nación, traspola el Estado colombiano y que es un tema internacional? Sí, nosotros en estos momentos estamos teniendo una situación bien delicada con el tema de erradicación forzada hacia los pequeños agricultores, o sea, los pequeños campesinos. Se había hablado con el gobierno de Petro, cuando estaba haciendo campaña, que él iba a iniciar un proceso de erradicación, pero a los monocultivos, que es realmente la problemática que siempre hemos tenido, es que los grandes terratenientes son los que tienen los monocultivos y siempre el que paga es el pequeño cultivador. Y el pequeño cultivador, la coca no le da absolutamente nada, sino problemas, pero que se ve obligado a cultivarlo precisamente por ese abandono que ha tenido siempre estatal, de la no tener vías de penetración, no tener comercialización de los productos, porque ellos pueden cultivar cultivos para, sí, de pancoger, producir mucha agricultura, economía campesina y toda la cosa, pero no, como son regiones tan alejadas, ¿sí? Son regiones tan abandonadas por los gobiernos anteriores, donde no tienen vías de penetración, donde no tienen unas, digamos, garantías de poder sacar los productos bien a los sitios de comercialización, pero tampoco se les garantiza una comercialización, pues el pequeño campesino se ve obligado a cultivar la hoja de coca, ¿sí? Entonces, ¿qué se había dicho? Que por el momento no se iba a erradicar a los pequeños cultivadores, sino que iba a haber primero un proceso de diálogos con los campesinos que tienen coca, los pequeños agricultores que tienen coca. Iban a haber unos diálogos, unas mesas de concertación primero, para que estos campesinos dejaran de cultivar coca, ellos mismos se hiciera una erradicación voluntaria, pero con garantías. ¿Con garantías de qué? Pues garantías de ellos poder cultivar otros productos, ¿sí? Otros productos que no sea la coca, garantías de cómo sacarlos, garantías de comercialización y, ¿por qué no decir?, de exportación. Pero pues hasta el momento no se ha venido cumpliendo eso. También entendemos de que todavía queda más de un año de gobierno anterior, de los gobiernos locales, departamentales, como los gobernadores, alcaldes y parte de la institución, que pues tampoco, pues ya tenían unas directrices y que tampoco vienen cumpliendo lo que el presidente ha venido diciendo. Pero también antes de eso nosotros veníamos hablando, uno, que nos cumplan con el punto 1, punto 4 del proceso de paz, ¿sí? Porque también por eso, por el incumplimiento que tuvo Duque, el gobierno de Duque, por la destroza que hicieron con los acuerdos de paz, pues también la gente se vio obligada a volver a cultivar porque nunca le cumplieron, ¿cierto? Eso por un lado. Y por el otro lado, antes del proceso de paz, nosotros hemos venido haciendo movilizaciones, paros agrarios y todo eso para que se nos escuche y siempre hemos estado prestos al diálogo, prestos a la concertación con las comunidades campesinas y más afectadas y abandonadas por los gobiernos habidos y por haber. Entonces, hemos tenido unos acuerdos, acuerdos de paros en el departamento de Meta, Caquetá y Guaviare, acuerdos que tampoco no se han venido cumpliendo a total cabalidad con los gobiernos anteriores. Esperamos que con este gobierno sí lo haga. Y como tenemos esos acuerdos también, en el tema ambiental, pues ha habido mucha
muchas situaciones delicadas para el campesinado con el tema del plan Artemisa que dejó implementado el gobierno de Duque, y entonces eso también afectó muchísimo a las comunidades. La fuerza pública ha atropellado al campesinado bastante, les ha quemado las casas, los ha judicializado injustamente, y el grande cultivador de coca, entonces ese sí no, ese está tranquilo allí, siempre con su producto de coca. Entonces con eso es que no estamos de acuerdo. Se creó también la Mesa Ambiental Étnica Campesina y Popular de Meta, Caquetá y Guaviare, y tampoco se han venido cumpliendo esos acuerdos, que son 13 acuerdos que se hicieron en esa mesa y tampoco se ha cumplido. Esperamos que con este gobierno se cumpla. Entonces, lo que siempre piden los campesinos y las campesinas más abandonadas del oriente y centro de Colombia es que se cumplan estos acuerdos que se han venido tratando, que se cumpla el punto 1 y punto 4 del acuerdo de paz, pero que se concerte primero con las comunidades y que se venga a mandatar con las comunidades a los territorios. Doris Rivera Ríos, desde San Juan de Arama, en la zona de Vistahermosa, en el oriente colombiano, hablándonos de esa situación que viven desde hace muchos años los cultivadores de la hoja de coca, que se ven obligados, como ella lo acaba de decir, a cultivarla, porque los cultivos de pan coger no les resulta, porque no hay caminos abiertos, no se pierde la producción, etcétera. Ya volvemos contigo, Doris. Vamos con Olga Betancourt. Ella es de la Asociación Nacional de Desplazados Colombianos, Andescol. Para ir finalizando con usted, Olga, ¿cuál es el mensaje de la Andescol, de la Asociación de Desplazados Colombianos, desplazados y desplazadas, que usted le envía al gobierno, igualmente a las comunidades colombianas y al mundo desde Colombia? Desplazados que son millones en Colombia. Bueno, mi mensaje para las comunidades es seguir organizando lo posible el cambio, porque es un momento muy difícil, y es el tema de la economía familiar, porque tenemos un peso muy devaluado y lo que ganamos no alcanza para sustentar la familia. Entonces siento que también nosotros mismos hemos construido en lo que nosotros hemos propuesto el gobierno del cambio, y entender que el gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez apenas comienza, que llevamos 100 días de mandato y que todavía por lo menos duramos un año sostenidos con los recursos que ha dejado el gobierno de Duque, pero el llamado al gobierno es que empiece a ejecutar los programas sociales lo más pronto posible, para que por lo menos tengamos el sustento de las familias y que empecemos a salir de ese nivel de vida por debajo de la pobreza extrema, que al final del periodo de gobierno de los 4 años podamos, las víctimas de conflicto armado, llevar a cabo nuestra bandera de lucha, que es el retorno con dignidad y garantías, y poder regresar a nuestros territorios sin miedo a que el conflicto armado nos vuelva a lastimar, y poder seguir en esta reconstrucción de nuestra gran Colombia, que no es saliendo del país, sino construyendo aquí las bases para las nuevas generaciones, y logrando ese sueño de todos, la paz total. Olga Betancourt, representante legal de la Asociación Nacional de Desplazados Colombianos, Andescol. Agradecerte tu atención por acompañarnos en este programa. Y volvemos con Doris Rivera Ríos. Muchas gracias. De ANSOR. Doris,
cuéntanos cuál es el mensaje que ustedes desde esa Colombia profunda en el oriente colombiano le envías al gobierno, le envías a las comunidades, le envías al mundo entero. Es que, bueno, que se cumpla a cabal lo prometido, ¿cierto? Que se nos cumpla a las y los campesinos todo lo que se ha venido plasmando en el plan de desarrollo a nivel nacional, pero también lo que ya, los acuerdos en los cuales ya había estado ratificando el gobierno de Petro, que va a cumplir a cabal con el acuerdo de paz, que se le cumpla a las y los campesinos sin tierra con sus tierras, que se le cumpla a las víctimas con devolverles lo que se les ha arrebatado, lo que se ha despojado de su tierra, que se le vuelva a su tierra, y pues que ojalá todo esto que se habla de los procesos de paz con los diferentes grupos que están resarciendo hoy en día y con las guerrillas que ya existían anteriormente, pues que ojalá esto se cumpla a cabal y que ojalá verdaderamente podamos tener una paz con justicia social, que es lo que más ha pedido el pueblo campesino, pero también a nivel nacional el país. También en las ciudades se vive el conflicto. Y pues obviamente, ¿quién no quiere la paz? Yo creo que todos y todas queremos la paz. Que se nos dé a nosotras, las mujeres que somos mayoría en el país, la oportunidad de también hacer país en este país, de hacer gobierno y que se cumpla con todo lo pactado. Doris Rivera Ríos, de la Asociación Nacional de Zonas de Reservas Campesinas ANZOR, directiva de Aspro Macarena del municipio de Vistahermosa y San Juan de Arama, defensora de derechos humanos de la Fundación por la Defensa de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario del Oriente y Centro de Colombia, y la Asociación de Mujeres por la Paz y los Derechos de las Mujeres Colombianas, ASODEMUC. Agradecerte altamente que nos hayas acompañado hoy desde esa Colombia profunda en este programa especial Colombia 100 días de cambios, mirada desde la migración y el exilio. Doris. No, a usted, Eliezer, muchísimas gracias por tenernos en cuenta para poder hacer viral estas peticiones y estas expectativas que tenemos con este gobierno a nivel nacional e internacional, a la comunidad internacional. Muchísimas gracias por estar siempre acompañándonos, así sea desde la distancia. Muchas gracias a ti, Eliezer, a los compañeros de Emigrados Sin Fronteras y a las compañeras que estuvieron acompañándonos también en esta gran videoconferencia. Muchas gracias. Gracias, Doris. Olga, muchas gracias por acompañarnos, que nos hemos robado parte de tu tiempo. Sabemos que allá es la mañana, aquí es ya la tarde en Europa, y de verdad un placer poder haber recibido toda esa información, digamos, esos objetivos que ustedes tienen como desplazados de poder volver a la tierra, de que les solucionen la problemática. Muchas gracias, Olga. Muchas gracias, Eliezer, y muchas gracias, Emigrados, por poner la voz, yo creo que de las organizaciones de base en el campo internacional. Aquí llevamos muchos años construyendo país. En mi caso son 4 generaciones y con la de mi hijo 5. Creemos que sí es posible, soñar y soñar diferente. A las compañeras, a Doris y a la compañera Acon, muchas gracias. También las he conocido desde muchos años en la lucha. Son unas grandes mujeres valiosas para este país. Y siempre hemos hecho ese ejercicio de la defensa de los derechos humanos, pese a todas las adversidades. Ahí estamos y sabemos que son 4 años, pero creo que tenemos que marcar la diferencia. Y la diferencia es la dignidad del pueblo colombiano. Así es, y sobre todo con mujeres valientes, valerosas, luchadoras como ustedes, como Roxana Mejía Caicedo, que nos ha acompañado también, consejera mayor de ANCOC, Asociación de Consejos Comunitarios del Norte de Cauca, que se tuvo que ir adelante para cumplir con unas tareas de su liderazgo.
a Olga y Doris, mujeres valientes desde la Colombia profunda, la Colombia olvidada. Un placer, ánimos, estamos con ustedes, mujeres, y nos veremos en una próxima oportunidad para que sigan contándole al mundo hispano cómo se vive ese cambio en Colombia. Agradecerte, Doris, Olga y Roxana. Igualmente, a Maya en los estudios centrales en Bilbao. Muchas gracias por su apoyo técnico. Este programa fue realizado por Diversa Comunicación y emitido por Emigrados Televisión desde Bilbao, Euskal Herria. Yo soy Eliezer Jiménez Julio, desde Ginebra, Suiza. A ustedes, amable teleaudiencia, agradecerles por su atención y tengan ustedes feliz resto de día.